Bienvenidas y bienvenidos a Archivo de la Palabra. Esta es una colección sonora y podcast donde puedes escuchar las voces de distintas personas cuyas prácticas artísticas y culturales se han destacado en Colombia y Latinoamérica. Aquí escuchamos la lectura de textos literarios en la propia voz de sus autoras y autores y, ocasionalmente, conversamos acerca de sus búsquedas estéticas. Como este es un proyecto que se transforma, en esta tercera temporada nos enfocamos en la lectura atenta de poemas de escritoras y escritores colombianos. Caminamos entre los poemas para entender las preguntas que se han hecho en torno al lenguaje y a la vida. Recuerda que los textos que vamos a leer están disponibles en la descripción de este episodio. Mi nombre es Juan Afanador. Biblioteca Nacional de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo de la Palabra. Hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Jenny León, una escritora con una gran trayectoria que nació en Medellín en 1987. Jenny ha obtenido diversos premios de poesía, entre ellos el primer premio de poesía joven Ciudad de Medellín en el 2011. En ese mismo año recibió también el primer premio nacional de poesía joven Andrés Barbosa Vivas. Recibió la 9ª beca a la creación artística de Medellín en el 2012 y el 30º premio nacional de poesía de la Universidad Externado de Colombia en el 2017. Ella ha publicado 5 libros de poesía, así como diversas antologías de su obra, un libro infantil y también es co-creadora de un juego de escritura creativa. Actualmente, Jenny es coordinadora académica y artística de eventos del Libro de Medellín, así como docente universitaria de literatura. El día de hoy vamos a arrancar leyendo 4 poemas. Entonces, Jenny, te vamos a pedir que primero leas La hierba crece de Entre árboles y piedras, libro publicado en el 2013, el poema De pronto, de A la orilla de todos los lagos, libro publicado en el 2019, De pronto permanente, del libro La hierba abre su latido, del 2018, y el poema Sus raíces, del libro Entre árboles y piedras, publicado en el 2013. Entonces, Jenny, adelante, por favor, léenos los poemas. La hierba crece entre los adoquines, da todo lo que avanza, abre su latido. Abandona las márgenes escondidas de su vida profunda para vislumbrar la distancia despegada de la tierra. Entonces, grita. De pronto, el sur oscila. El sol es un enorme saco de ruinas que fermenta la misma piedra una y otra vez. La vida de los hombres suda, se esponja, segrega musgos y líquenes. Todo hormiguea en esa enorme cloaca mal cocida, hinchada, hendida. Mi cara nudosa nace de un temblor cerrado. De pronto permanente. Cerca de la flor, de pronto permanente, no se sueña. Su fiel sumisión a la verticalidad de la estrella la hace puntual y mansa ante la gravedad que absorbe nuestros sueños, antes del nacimiento de la lluvia. Y empeñados en proteger los bosques, olvidamos que mientras quede siquiera un árbol sobre la superficie de la tierra, la gente morirá asesinada con palos de madera. Ryszard-Kapuscinski. Sus raíces, maestras de la vida subterránea. Su tronco, doble cuerpo, canal de otros mundos, revoltijo de ombligos que conducen al diálogo de sus hojas, materia oscura, puerta entreabierta al círculo, la punta de la geometría, esporas animales, estructura alterada, sangre seca. Jenny, muchas gracias por la lectura de tus poemas. Bueno, pues la primera pregunta que quiero hacerte es que en tu obra
especialmente en tus primeros libros, aunque en general es algo que se extiende a lo largo de tu obra, le prestas una atención especial a la naturaleza, a las plantas y a los seres que nos rodean, en general, a todo lo que nos rodea. Es en todo caso, y como lo acabamos de ver con estos poemas, una relación compleja. Es una relación que por momentos refleja la desazón, siento que refleja una sensación de la experiencia difícil de la existencia, y por otros momentos se asombra con la potencia de la vida. La pregunta que te quiero hacer entonces es que nos cuentes un poco acerca del lugar que tiene la naturaleza en tu poética. Bueno, con respecto a lo que mencionas inicialmente, te cuento que sí, mi primer libro publicado es Entre árboles y piedras, que es un libro que inicialmente surgió como un homenaje a Wisława Szymborska, la poeta polaca. Es un libro que escribí en 2012, justo a partir de la muerte de ella, ¿cierto? Ese año. Y claro, leer a Szymborska es también asombrarse con la naturaleza de muchas maneras, ver cómo ella la resemantiza todo el tiempo, cómo la transforma, cómo la subvierte. Entonces, digamos que una de los retos iniciales que yo tuve con este libro, que tiene dos partes, por cierto, del árbol su insomnio y de la piedra su incendio detenido, era tratar de decir el árbol y la piedra de formas muy distintas cada vez, porque se dice mucho que la poesía colombiana es muy manida, que es muy lírica, que es muy purista, que siempre trata de la naturaleza, pero a mí me parece que son imágenes inacabables, me parecen incluso infinitas, ¿cierto? Incluso me acuerdo muchísimo de una poeta norteamericana que admiro muchísimo, que es Anne Carson, que ella usualmente tuvo un año en donde estuvo frente a una montaña dibujándola todos los días. Y ella decía que siempre que la dibujaba igual no era la misma, las sombras eran diferentes, las siluetas eran distintas. Entonces, a mi modo de ver, claro, como la poesía es el lenguaje del eterno asombro, con la naturaleza todo el tiempo nos estamos descubriendo, y la figura del árbol como testigo es un testigo vivo y un testigo silencioso, pero con una presencia muy fuerte. A mí me parece absolutamente genial, como sus ramas, toda la conexión que tiene con la tierra, toda la inteligencia arbórea que hay también de forma subterránea. A mí eso me estalla la cabeza. Y me parece que a partir del árbol y la piedra se pueden hacer unas metáforas impresionantes. También, por ejemplo, Szymborska tiene varios poemas sobre la piedra, ¿cierto? Toco la puerta de la piedra. La piedra también a mí me parece un elemento inmortal, súper cotidiano, que muchas veces pasamos de largo, ¿no? Pensar incluso la piedrecilla que nosotros estamos pateando cada vez que caminamos por la calle, pensar lo inmortal que es, pensar incluso en su génesis, también me estalla la cabeza impresionantemente. Me gusta mucho la geología, me gusta mucho saber también sobre tipos de piedras. Entonces, en ese sentido es como una mirada de extrañeza frente a eso que pervive, pese a esa oscuridad tan tremenda humana y esa capacidad de transformación tan abismal que tenemos, porque así como es constructiva, es destructiva y de formas súper desconocidas también. Somos muy creativos a nivel de destrucción. Entonces, como poner esa imagen de lo humano al lado de esas grandes presencias, digamos, primordiales y cuasi eternas, me parece un ejercicio importante. Hay algo de lo que dices, Jenny, que me parece muy interesante, y es que siento que en todo caso tú te aproximas a la naturaleza desde un lenguaje dislocado, y ahí encontramos precisamente una mirada renovada hacia la naturaleza. Ahora tú nos hablabas de una clave que creo que nos puede guiar, por ejemplo, esa búsqueda desde la geología, y nos acabas de leer un poema que nos habla, por ejemplo, sobre una estrella y su relación con una flor, pero utilizas palabras como verticalidad para describir esa relación. Y siento que esta palabra es una palabra de algún modo del ámbito de la geometría. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco sobre esas búsquedas que haces desde el lenguaje para aproximarte a la naturaleza. ¿Tú cómo buscas encontrar ese asombro renovado por la naturaleza a través del lenguaje? Me gusta mucho esa pregunta porque precisamente la poesía lo que hace todo el tiempo es que rasga los límites del lenguaje, lo subvierte totalmente. Y en esa subversión, entonces, lo que nosotros hacemos todo el tiempo es tratar de unir imágenes, acciones, adverbios de contextos muy distintos,
¿cierto? Entonces yo en la poesía puedo hablar de la verticalidad de la estrella como hablé en este poema. Entonces, claro, lo que hago es que meto en un contexto totalmente diferente a la estrella. ¿Cómo hablar de su verticalidad sabiendo que está en un espacio en donde no hay arriba ni abajo? ¿Cierto? Entonces, pero obviamente eso lo hago con una intención expresiva. No se trata tampoco de subvertir por subvertir o de simple y llanamente yo hacer un juego del lenguaje que sería muy sencillo también, sino cuál es la contundencia expresiva, qué es lo que yo quiero expresar a partir de esa subversión. Entonces, si por ejemplo yo digo, no sé, la silla llueve, pero digo la silla llueve porque quiero mostrar, por ejemplo, que en algún momento algo, después de un acontecimiento, algo pasó y la silla llueve conmigo. Entonces ahí lo que quiero decir es que mi expresión es tan fuerte que subvierte la materia, que la transforma y que hago llover a la silla conmigo. Eso me parece supremamente bello, me parece muy potente de la poesía, por eso también es el lenguaje que he escogido durante tantos años, porque uno con un verso puede decir demasiadas cosas. Rapound dice precisamente que la poesía es un artefacto hecho del lenguaje en donde éste ha sido cargado con la máxima cantidad de energía. Entonces, en ese sentido, claro, se condensa un montón de energía y lo que yo estoy diciendo ahí es eso y más. Y ni que hablar pues del poder de la sugerencia, que es tan maravilloso y que también con esta subversión del lenguaje se logra crear como una gravedad de sugerencia maravillosa. Claro, y esos campos semánticos que exploras igual amplían las posibilidades de la poesía y del lenguaje poético, porque yo creo que justo ese es el juego, es decir, utilizar todas las palabras y no solo ciertas palabras del lenguaje en la poesía es lo que creo que amplifica la posibilidad de nombrar la naturaleza y le brinda múltiples capas de sentido a esa búsqueda. Bueno, Jenny, ahora vamos a leer el poema Druida de Humo del libro Heredad, publicado en el 2020, y el poema Soliloquio Astrológico del libro Círculo en Derrota, que es tu libro más reciente, del 2025. Druida de Humo. 1. Marosa alimentaba su escritura con árboles arrepentidos. Ella entreabrió la noche con manos secretas que alargaban los lirios. La gloria del amor se le presentaba sinuosa como la muerte tras la última resurrección. El cuerpo enorme siempre fue una carga, mas encontró en los huertos, verdaderos hijos de la tierra, regazos fértiles para protegerse en su osario diminuto y alimentar al destino. 2. Por la lluvia no olvido la forma del horizonte. De los gritos de mamá surge una hiedra que desciende sobre los míos. A través tuyo marchito mi lengua en la esquina de un continente macabro. No me acostumbro a la medianoche y su rumor de cipreses encendidos, ese que cae de lleno sobre el agua debido a su frío paso por el mundo. Creo la cueva que mira al jardín cuando vuelco hacia los árboles mis pies de cerro. La colina guarda los moldes intactos de mis formas, mientras meso a las cabras en su despertar para evitar la caída de las hojas. 3. Guárdate aquí, Marosa, ante la tierra leve y la invasión del cielo. Tatúa tu nombre en la corteza del sueño y hechiza tu dolor para que te abandone como flor que se pierde entre la hierba. Juzga a quien golpea el cristal del viento y arrópalo con inocencia. Asciende como un canto radiante y cobíjame dulcemente con el pequeño grito de la entraña para no olvidar nunca el llamado del jardín natal. Soliloquio astrológico. Leo a Kepler. A sus 25 años desafió a Copérnico. Sabía que el gigante adoptó cifras que se ajustaban a sus deseos y servían a su finalidad. El sol, fuego del centro. Copérnico nunca abandonó a Ptolomeo. Alteró horas en el tiempo observado y cuartos de grados de ángulos para que sus cálculos resultaran más fáciles. Pienso en Keplerus y en sus combates físicos y metafísicos. Yo apenas puedo regurgitar el nombre de mi padre y cocinar un huevo sin temblar. Me hablaron 1000 veces de la importancia de la constelación de Ofiuco, de la Osa Mayor,
la Cruz del Sur y las Pléyades, pero no entendí. Imaginar un tejido de estrellas con formas de ciertos animales, espadas y cinturones me coloniza. Prefiero ver en el cielo solo tumbas de luces. No sé cómo crearme un mundo, mas me veo obligada a inventar futuros para otros, porque yacemos boca abajo en esta tierra sin dones. Joven ateniense, sé fiel a ti mismo y sé fiel al misterio, dijo Dickinson, y a nadie le importa, porque todos quieren meter la lengua en el silencio. ¿Quién soy yo para negarles esta necesidad de expiación? Soy el verdugo que azota con verdades a medias, una máquina de apariencias que facilita el paso de un infierno a otro. Ascendentes, descendentes, aspectos, casas, cuadraturas, variables, cúspides, eclípticas, imum coeli, regencias, oposiciones, trinos y sextiles. Vocabulario rentable. Crear horóscopos te permite parir a Jesús, torturarlo a oscuras y mostrarte luego como su Salvador. Es sembrar espacios que crecen en la memoria y atiborrarlos con tejido nervioso del más allá. Bueno, vemos en estos poemas que tu obra está atravesada por lecturas, epígrafes y referencias a otras personas. Algunas de ellas son escritoras y escritores. De hecho, ahorita, por ejemplo, mencionabas a Wisława Szymborska, y otras de ellas son personas que han trabajado en campos distintos del conocimiento. Siento que tu exploración poética, Jenny, teje de alguna manera una suerte de red, una familia. De hecho, el título de tu libro, Heredad, da cuenta de esas genealogías que has trazado en tu obra y que has trazado también en tu experiencia de lectura. Y en Círculo en Derrota, vemos más concretamente la referencia a alguien en particular, a Kepler. Y esa referencia directa a Kepler y a las indagaciones que lo motivaron toma un lugar predominante en el libro. Entonces la pregunta que te quiero hacer a continuación es, ¿qué encuentras tú en esos diálogos activos con otras personas a lo largo de tu obra, con las palabras de otras personas? Siento que de alguna manera esa aproximación se podría concebir como una estética que aproveche la cita y el epígrafe como recursos que entablan un diálogo con textos ajenos al poema, pero que en todo caso se involucran y de alguna manera se incrustan dentro del poema. Bueno, maravilloso lo que me cuentas, lo que me preguntas también, porque para mí la intertextualidad es supremamente importante, pero toda intertextualidad tiene un reto también grande. Por ejemplo, con el libro Entre árboles y piedras, que es un libro dedicado a Szymborska, la idea era, sí, voy a dedicarle este libro a Szymborska, voy a tener epígrafes de su obra, pero mi voz tiene que ser muy alejada, porque Szymborska es Szymborska. Entonces, en ningún momento trato de ser mimética a nivel intertextual, sino que lo tomo como punto de partida para encontrar algo muy distinto, para, digamos, navegar un mundo de nuevos hallazgos. Soy muy, muy intertextual. Todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo me asombro constantemente. Soy una apasionada vitalista en este momento. A medida que voy creciendo, soy más vitalista. Antes era super darks. En cambio ahora todo me parece, pues hay muchas cosas que me parecen increíbles. La ciencia, por ejemplo. Yo inicialmente, antes de estudiar filología, estudié física. Hice 2 años de física. Bueno, realmente tenía mi vida más que todo como orientada hacia una carrera científica. Y es muy lindo porque eso que nos lleva a la física, que nos lleva a la poesía, digamos que es también esa necesidad de entender cómo funciona el mundo, qué mueve el mundo, cuáles son esas fuerzas secretas que codifican la vida. Entonces, claro, todo el tiempo estoy leyendo, leo mucho sobre divulgación científica, me parece maravilloso y leo mucho pues también por mi trabajo, poesía, narrativa. Entonces es muy loco porque con la poesía es muy tremendo, o sea, por ejemplo, Heredad, que es un libro súper intertextual porque ahí yo entablo un diálogo con 10 de las escritoras que han sido más potentes para mí. Digamos que nació inicialmente porque me leí una biografía de Virginia Woolf, de Herbert Marder, maravillosa, y yo dije, uy, voy a hacer un libro sobre Virginia Woolf. Me parecía impresionante, pero más que todo como toda la cuestión a nivel de sus sentidos y de el trastorno afectivo bipolar, todo eso me parecía maravilloso. Pero claro, leí todo ese libro y solo salió un poema. Y yo dije, ay, no puede ser. Y a veces uno solo lee una parte de un libro y sale todo un libro, o incluso uno lee 2 versos y sale todo un libro. Entonces, esa es también como la maravilla
como de estas cuestiones intertextuales que son especiales porque cada cita maravillosa de la cual parte un libro es una cita que te traduce o traduce algo o abre un camino que vos sentís que está en ebullición por dentro y que tenés que explorar de una forma más intensa. Entonces nada, luego con Heredad, por ejemplo, ya lo que dije, no, voy a hacer un libro sobre poetas y escritoras que sean mis madres, ¿cierto? Mis abuelas, mi linaje escritural. Inicialmente eran como 30 poemas, ya pasaron a 10, que fueron los que quedaron en el libro. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? De no ir a llenar un libro con epígrafes a toda hora. Es algo también que de lo que soy muy consciente, porque eso cansa demasiado. Es importante que cada epígrafe que se use tenga una finalidad concreta, que realmente agregue y no quite. Entonces hay que tener mucho cuidado con la intertextualidad también, para que sea precisamente un detonante, pero no para que te pierdas en ella y para que te vuelvas mimético o mimética, que eso es el peligro, es lo más peligroso. Entonces para mí ha sido un ejercicio fundamental. Me parece precioso lo que dices. De alguna manera, esto es un ejercicio que tiene que ver con la reescritura, como con encontrar tu propia versión o con encontrar cómo se integra a tu voz esa mirada del mundo de otra persona. En este caso, en el poema que acabamos de leer, la mirada es, por ejemplo, de Marosa Di Giorgio, una poeta uruguaya completamente extraordinaria. Pero creo que esto es algo que vas transformando a lo largo de tu obra, porque me parece muy interesante que, claro, una aproximación es sin duda el epígrafe, pero otra distinta es la que exploras en Heredad, que aunque tiene epígrafes, también se basa en entrar a la obra de las personas y en hacer una suerte de comentario poético donde exploras desde la palabra lo que para ti ha significado leer y habitar ese mundo y esas lecturas. En este caso, por ejemplo, el mundo de Marosa Di Giorgio. Pero entonces vemos también otra estrategia, que es la estrategia de círculo en derrota, donde te aproximas a la vida y a las búsquedas de Kepler. Ahí no necesariamente es un diálogo literario, pero sé, por lo que pones en la nota final del libro, que hubo un trabajo de investigación textual. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo funciona ese asunto de la intertextualidad en este caso. Bueno, una cosa importante también, como para no dejar de lado con la intertextualidad, es la importancia de lo que dije ahorita, de la curaduría, de cómo, por ejemplo, de Marosa de Giorgio, que tiene una obra tan vasta, tan increíble, escoger solo un verso, por ejemplo, de toda su obra para abordarle en un poema. Eso también es un trabajo que requiere mucha profundidad, mucha delicadeza también. O sea, no es fácil cuando son autoras tan potentes, ¿cierto? Con Kepler, te cuento un poquito, con Círculo en Derrota, yo estaba haciendo el doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana y vi una materia que es Historia de las Ciencias. Entonces fue muy lindo porque ahí como que dije, bueno, voy a volver a unir como esta pasión por la ciencia ahí. Y fue muy bello porque ahí tuve la fortuna de estar con un profe que me mostró otra vez a Johannes Kepler. Si bien es cierto que abordamos de nuevo a Galileo, a Copérnico, a Giordano Bruno incluso, que es tan maravilloso, cuando yo volví a Kepler, eso a mí me estalló la cabeza, porque es que Kepler era pues estaba en delirio místico total. Entonces, hay un libro que se llama Los Sonámbulos, que es de un autor que se llama Arthur Koestler. Los Sonámbulos tiene una biografía también de Galileo, de distintos autores, y ahí está Kepler, y es una de las biografías más completas de Kepler, y la forma en la que Arthur Koestler se expresa es maravillosa. Entonces yo lo que hice fue que me leí todos pues, los sonámbulos y más que toda esa parte de Kepler. También me leí una edición del Mysterium Cosmographicum, que es la obra, pues la primera de Kepler, la obra más conocida y la que empieza como a hacer todo este cambio, porque Kepler es el primero que une otra vez, después de un divorcio de 2000 años, la astronomía y la física. Entonces eso a mí me parece absolutamente maravilloso y más porque Kepler descubre sus 3 leyes del movimiento planetario a partir de un delirio místico y crea un montón de cosas súper erradas que lo llevan a unos hallazgos increíbles. O sea, ha habido mucha gente en delirio, mucha gente loca que ha hecho muchas cosas, pero que de ahí llegue a unos hallazgos tan brutales
Kepler, por eso el libro se llama Los sonámbulos, porque tanto Galileo como Copérnico como Kepler estaban en una especie de sonambulismo. Ellos simple y llanamente eran como ratones que sentían que había un queso cósmico que estaban descubriendo a partir de errores, pero que se estaban acercando a algo. Entonces esa forma como medio mediúmnica a nivel también como de ciertas profecías cósmicas, a mí eso me estalla la cabeza y uno dice, no puede ser que nosotros sepamos que los planetas se mueven alrededor del Sol de forma elíptica porque un man literal estuvo en delirio místico pensando que el Sol era Dios. O sea, es como que... Entonces eso me parece maravilloso y Kepler también fue el primero en escribir sobre el viaje a la luna, por ejemplo, con su libro Somnium. Él pensaba que los planetas tenían en su obra Harmonice Mundi unos sonidos y que, por ejemplo, el sonido de la Tierra era de la fambre, ¿cierto? Del hambre. Entonces, no, muchas cosas. Yo acá me quedaría con Kepler porque te digo que lo leo y lo releo y cada vez me enloquece más. Pues es muy interesante lo que nos cuentas porque nos permite ver que, claro, la poesía no debe abandonar lo que históricamente nuestra tradición y nuestra experiencia vital como humanos nos ha asombrado, que es la naturaleza, justo lo que veíamos en la primera pregunta. Pero la poesía también tiene la posibilidad de encontrar asombro y profundidad y misterio en aquello que quizás pensaríamos que no lo tiene, como la ciencia y como otros ámbitos de la existencia. En principio, una mala lectura de la ciencia, creo yo, nos diría, la ciencia simplemente se trata de explicar el mundo con datos y cifras, y de repente parte de lo que vemos aquí, y de tu apuesta, creo, es evidenciar que también hay misterio en esas búsquedas. No, y es muy teso, qué pena que te interrumpa ahí, porque, claro, con lo de la ciencia, por ejemplo, la ciencia es supremamente literaria. Incluso una de las cosas que, lo que tú dices, claro, una mala lectura, la gente piensa que, pero para nada, o sea, los científicos todo el tiempo están asombrados. Es más, la gravedad, sí, sabemos cómo funciona la gravedad, la podemos medir, pero porque existe, como el electromagnetismo, esos son los grandes misterios de la vida. La física cuántica, los lentes gravitacionales, o sea, todo ese tipo de cosas, el efecto fotoeléctrico, un montón de cosas que realmente uno dice es que nosotros nos movemos es a partir del misterio, así sea un misterio cuantificado. Entonces, sí, es una cosa muy tesa. De acuerdo, yo coincido contigo. Y ahorita que tú hablabas de que lees divulgación científica, yo creo que una de las herramientas más poderosas de la divulgación científica es precisamente la metáfora. Y es una herramienta que comparte con el lenguaje de la poesía. De algún modo, hay cosas tan incomprensibles que la única forma en que las podemos aproximar al cuerpo es a través de la metáfora. La metáfora que ayuda a entender el mundo y que es también una forma de conocimiento. Y en últimas, concebir la metáfora así es una forma de cuestionamiento, una crítica a la idea de que la poesía no es un modo, digamos, suficiente de acceso a la verdad. Más bien, lo que nos mostraría es, claro que podemos acceder a una verdad muy particular, pero una verdad a través de la poesía. Hay un libro sobre eso, la metáfora en la ciencia, que es total. Somos pues un agujero negro, es nada más metafórico que es. Bueno, vamos a leer ahora 2 poemas que nos llevan justamente a ese campo de relación entre la física, las matemáticas y la poesía. Vamos a leer entonces El número es del libro Entre árboles y piedras del 2013 y el poema Cubo de Círculo en derrota del 2025. Creo en la dispersión de los números, su dispersión sin remordimiento. Wisława Szymborska. El número es la expansión del círculo más humano. ¿Acaso una constelación de memorias que despiertan cada tanto? No todos los mundos están hechos de piedra. Cubo. ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es la causa y la razón de Dios al crear? ¿Qué es y cómo grita desde su interior la estrella más huérfana? ¿Por qué la perfección solo es posible en la cabeza cercenada? El cubo lame con su lengua diminuta la verticalidad de Saturno. El cubo y sus caras mienten el prisma y la confesión. Está orientado en todas las direcciones, se expande perpendicularmente como la columna vertebral de un reptil prehistórico. 6 caras, 12 aristas, entre vidrios amarillos,
que separan el negro y la mañana. Bueno, entonces ahora quiero preguntarte, con la lectura de estos dos poemas, algo que vemos desde tu primer libro, ese interés, esa intersección entre distintos campos de conocimiento y la poesía. Ya nos hablabas del interés por la geología, por las matemáticas, y me parece que es muy interesante porque esa búsqueda siento que se profundiza y se convierte ya en una apuesta formal en Círculo en Derrota, en tanto que el último poema que nos acabas de leer es de hecho un poema visual. Entonces por eso digo que lo llevas incluso a una dimensión formal, la búsqueda de entablar un diálogo entre la figura que trazan las palabras en la página y la geometría. La pregunta que te quiero hacer entonces es, ya lo hemos dicho un poco, pero terminemos de redondear la idea. ¿Cuál es esa relación que tú identificas entre la poesía y lo que desde una perspectiva tradicional no concebiríamos como lo poético? La física, las matemáticas, la geología. Bueno, hay varias cuestiones ahí con respecto a la forma y me gusta mucho también como que me hayas preguntado eso porque yo todo el tiempo, incluso desde mi primera búsqueda con Tríptico, que es un poemario pues que no sale publicado, pero que sí varios de sus poemas salen en diversas antologías. Tríptico, por ejemplo, es un poemario dedicado a Bill Viola, que es un gran artista audiovisual norteamericano que fue uno de los grandes. Y él tiene un epígrafe maravilloso que dice: las imágenes nacen, crecen y mueren. Resulta que en Tríptico yo me basé en un tríptico de 3 videos que corrían simultáneamente de Viola, que se llamaba Tríptico precisamente, en donde el primer video que corría era de un nacimiento, el nacimiento de su sobrina. El segundo era él muriendo, o bueno, como una persona muriendo ahogada, porque en algún momento casi muere ahogado. Y el tercer video era una mujer que era su madre muriendo de cáncer. Cuando yo vi ese tríptico, que lo vi en una clase cuando estaba estudiando filología, yo dije, uy, ¿y qué pasaría con el poema? Precisamente con los tiempos del poema. ¿Qué pasaría si el poema pudiera desarrollarse de forma simultánea en varios estadios, ¿cierto? Entonces ahí creé como esta serie de poemas que son 3 columnas que tienen 2 lecturas. Entonces se pueden leer de forma vertical y también de forma horizontal. La búsqueda por la forma siempre ha sido también, y esa pregunta me ha movido muchísimo todo el tiempo, porque sí siento que, claro, obviamente en poesía más que todo, forma y contenido están súper, hiper, mega relacionados nada más con la cuestión de cómo partimos un verso, ¿cierto? La partición del verso, incluso de acuerdo con Denise Levertov, que tiene este gran libro sobre el poeta en el mundo, es una partición de sentido. No es tanto media coma y ya, no, es que vos ahí estás cambiando el sentido del poema cuando haces la partición del verso. Entonces, claro, en el poema es muy importante cada una de estas espacialidades de la palabra. ¿Qué pasa entonces con los caligramas? ¿Qué pasa entonces con estos poemas que incluso buscan ser tridimensionales? Con los otros lenguajes de la poesía. A mí eso me gusta mucho explorar con eso, y también siento que es importante saberlo hacer porque, claro, dentro de todo lo que he visto también he encontrado como experimentos un poco fallidos, pero igual está muy bien experimentar, ¿cierto? La cosa es como no quedarse, no arraigarse a lo que nos dicen que es poético, porque es que la poesía de por sí es vastísima, y cuando nosotros desdoblamos la forma del poema encontramos nuevos sentidos, y lo que hacemos también es como que, le exigimos al lector que se desdoble un poco. Incluso había un proyecto que se llamaba Loto Imposible, que era como unos poemas, eso también lo han hecho mucho, pues, no, es que nada de esto es nuevo, que eso es importante pensar, como que, ay, que la novedad, no, ahí caeríamos en lo que Octavio Paz llama la tradición de la ruptura, ¿cierto? Todo lo que se cree nuevo realmente es tradición también, entonces, no era mi intención, yo no quiero crear algo nuevo, no, pero sí dislocar la espacialidad del poema para encontrar nuevos sentidos a partir de mi contundencia expresiva. Me parece que hay algo que es muy importante en lo que tú dices, y es que es verdad que no debe haber una gratuidad en la forma. Es decir, yo sí creo que se debe comprender por qué uno toma decisiones formales, así como también uno siempre debe ser muy crítico de por qué siempre está escribiendo en verso libre, usando una forma específica. Es decir, no ser consciente de eso es, creo yo, participar ciegamente de una tradición. Uno debe ser consciente de que está usando el verso libre y que eso es un recurso, entre otros múltiples recursos que existen. Yo coincido con lo que tú dices sobre la experimentación o la búsqueda del lenguaje. Y en el fondo, cuando uno habla de poesía experimental es muy entre comillas, porque toda poesía debería ser experimental por naturaleza.
Pero es verdad lo que tú dices, que hay una cierta idea y una crítica como por default a la experimentación, que le evalúa como un intento de derrocar lo que venía antes. Yo creo que esa es una mala lectura y una lectura heredada de la forma en que se aproximaban las vanguardias históricas a la experimentación, que sí era muy como de matar al padre, sí tenía una perspectiva muy bélica, ¿no? Claro. De hecho, la misma noción de vanguardia tiene una etimología bélica. Y yo creo que la forma en que nos estamos aproximando a la experimentación en este siglo es muy diferente, desde prácticas más afines al cuidado y a la construcción de vínculos. Y creo que justamente Heredad, tu libro, da cuenta de eso. Es como que se acerca con mucho respeto a lo que venía, con mucha intención de aprender, pero también de aprovechar eso para digerirlo y transformarlo. Entonces, dicho esto, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuál es la decisión formal que tú tomas en Círculo en Derrota para que esos poemas sean visuales? A mí me parece que ya solamente son bellísimos por su forma, pero ayúdanos a entender también cuál es la decisión en términos de la estructura del poemario. Bueno, sí, bueno, precisamente los poemas visuales que hay en Círculo en Derrota responden a las formas de los poliedros perfectos, que son 5, ¿cierto? Resulta que Kepler se preguntaba mucho con qué garfios están sostenidos los cielos, y cuando él tenía 23 años se va a Graz a ser profesor de matemáticas, y en un momento en medio de su delirio y de su apasionamiento, él, que está buscando todo el tiempo precisamente cómo se mueve el sistema solar, ¿cierto? ¿Por qué los planetas se mueven como se mueven? ¿Cuáles son las distancias entre los planetas? Comienza a delirar y se le ocurre esta gran idea que fusiona precisamente astronomía y física y dice, ve a ver, Dios creó el universo, pero Dios también nos dio el lenguaje para entender el universo y ese lenguaje es la geometría. Y es un lenguaje que se le da al ser humano a través de los ojos. Entonces, eso quiere decir que Dios creó el universo, pero nos dio las herramientas también, y es muy probable que los planetas se muevan alrededor del Sol sostenidos de forma invisible por los 5 poliedros perfectos, porque son 6 planetas, que en ese momento eran 6 planetas, y son 5 distancias entre planeta y planeta. Ah, ya sé, lo que pasa es que será muy loco, o sea, era una cosa descabellada. Por ejemplo, entre Júpiter Júpiter y Saturno hay un dodecaedro invisible que está haciendo que esos planetas se muevan de ese modo. Luego, claro, el cubo tiene que ser la distancia entre Marte y la Tierra y empieza a delirar. Es un delirio abyecto, o sea, eso no tiene nada que ver, pero a partir de ese delirio, es que él luego llega a unos hallazgos impresionantes que van a acercar un montón a Newton a su teoría de la gravedad y que lo van a hacer al desencantarse pues con la supuesta perfección circular del universo. Por eso se llama Círculo en Derrota, porque él se da cuenta de que los planetas no se mueven en círculos alrededor del Sol, sino de forma elíptica, y él es súper aristotélico, eso le da durísimo, pero le toca aceptarlo. Entonces yo dije como, uy, no, estaba loco, pero los poliedros perfectos, que son solo 5 formas que se circunscriben, ¿cierto?, alrededor de un círculo, yo dije, esto está muy brutal. Entonces lo que hice fue como, bueno, vamos a hacer entonces poemas que respondan a esas formas. Ahora bien, cada uno de esos poemas poliédricos inician con una parte del Mysterium Cosmographicum. Por ejemplo, ese poema de Cubo, esa primera parte de qué es el mundo, cuál es la causa y la razón de Dios al crear, hace parte del poema inicial que abre el Mysterium Cosmographicum. Entonces, yo lo que hago es que lo sigo, ¿cierto? Sigo esas partes, Entonces, mira que también hay mucha intertextualidad ahí. Claro, y ahí hay otra estrategia de cita distinta de la que veníamos hablando. Ya lo decíamos, es muy interesante porque a lo largo de tu obra has explorado distintas estrategias para integrar y dialogar con otras y con otros, ¿no? Ahorita hablabas justamente del círculo y quisiera retomar la pregunta que te hacía hace un momento, porque creo que derivamos hacia otra parte, y es si nos puedes hablar sobre esa fijación en estas imágenes geológicas, astronómicas, físicas. ¿Qué encuentras tú ahí? Es decir, ¿cómo es la relación entre esas imágenes y la poesía desde tu punto de vista? Es que esa es la pregunta, espérate. Espérate, yo pienso 3 segunditos. Sí, porque, o sea, mira, lo que hablamos inicialmente de Kepler, ¿cierto?
Sí, Kepler decía que el misterio del universo, que las formas en las que Dios crea, se nos dan también a conocer por medio de ciertos lenguajes como la geometría y las matemáticas. Entonces, pensar incluso en la poesía como una forma en la que nosotros descubrimos como ese vigor motrix de los secretos de la vida, a mí me parece una cosa maravillosa. Entonces yo pienso que ahí como que se unen un montón todos estos lenguajes, la matemática, la geometría, son formas de acercarse a desentrañar el misterio de las cosas, del mundo, las leyes de la naturaleza. Entonces en eso se comparte todo. Me encanta que lo relaciones con esa búsqueda formal, como que al final la poesía tiene mucho de búsqueda de formas y en últimas la ciencia también está buscando formas, está buscando patrones. La poesía de hecho se construye con formas siempre, ya lo decíamos. Bueno, vamos a finalizar entonces con otra búsqueda formal que creo que es muy interesante en tu obra y es el collage. Entonces, vamos a leer 2 poemas del libro Rastros, Rostros, Altares Análogos del 2019. El primer poema es Se prolonga sin fin el día pesado y ambarino y el segundo poema, Las nubes le dijeron. Este poemario está construido, tú lo dices en la introducción del libro, a través de la libromancia. Nuevamente volvemos a lo mismo, dialogas con otras personas, otras poetas, otros poetas, que tú has leído. Entonces, si te parece, antes de leernos cada poema, te invito a que nos cuentes cómo fue ese diálogo que estableciste en cada uno de los casos. Bueno, mira, Rastros, Rostros, Altares Análogos surge de una forma muy particular. Yo tenía en ese momento una gran amiga con la que creaba, ¿cierto? Ella es artista visual, entonces hicimos un proyecto juntas y una de las cosas que más hacíamos era como, hey, ¿sabes qué? Y lo hacíamos de una forma toda natural. Como vamos a hacer bibliomancia, pero con un autor o autora que para mí fuera fundamental. Por ejemplo, El diario de sueños de Homero Aridgis. Entonces voy a coger un poema que salga, ¿cierto? Al azar, y a partir de ese poema vos haces un collage y yo hago un poema collage, pero no nos miramos, sino que al final lo que hacemos es que creamos durante una hora y vamos a ver qué sale. ¿Listo? Entonces así fue. Y empezamos a hacer varios y salían unas cosas muy bacanas porque ella también pues hace un collage maravilloso, es súper creativa, entonces dijimos, hey, hagamos un proyecto con esto. Y hicimos un proyecto que presentamos a presupuesto participativo, ganó, y de ahí sacamos el libro con la corporación La Bisagra, que está a cargo de un hombre que se llama Carlos Ciro, que es un editor maravilloso. El libro está también muy bellamente editado, es un papel increíble, quedó muy lindo, pero lo que más me gustaba era eso, como que acá vamos a dejar hablar al azar. Es el azar quien va a tejer nuestros universos de sentido y vamos a ver cómo hay resonancia entre lo que hay a nivel visual y lo que hay con el poema collage. Otra cosa importante con el poema collage no es que yo recorte palabra por palabra, porque eso ahí estaría haciendo pues una cosa que no tiene sentido, sino frases enteras, se van construyendo, ¿cierto? De forma aleatoria a partir del sentido que me da el poema. Eso me pareció muy valioso. De ahí que incluso el epígrafe que abre el libro es: el universo es lo que ocurre entre palabra y palabra, que surgió también ese epígrafe a partir del ejercicio. Entonces, vamos a leer los poemas. Se prolonga sin fin el día pesado y ambarino y Las nubes le dijeron. Confiar las cadenas, el arte que todavía vive en ellas. Confiar el poder. En mi pecho algo se empaña. Nunca olvido las calles que conozco, una experiencia dueña de los jardines, el acecho de los hombres, cuadros de la naturaleza, muchas pobres flores. La venganza y el martillo al rojo. Sí, lo acepto. Una milésima de mucho por hacer. Demasiadas ramas sobre una raíz. Bueno, empezamos y terminamos por la naturaleza. Es un muy hermoso verso. Demasiadas ramas sobre una raíz. Misteriosísimo. Y las personas que nos escuchan no pueden ver, pero nuevamente les invitamos a consultar este libro de Jenny, porque es muy interesante encontrar en la página izquierda, el libro está a doble página,
Entonces en la página izquierda encontramos no solo los recortes, sino la textura material de esas palabras, es decir, la palabra convertida en imagen, que podemos ver. Nuevamente, un juego formal. Y en la página de la derecha encontramos la transcripción del poema, ya con una tipografía más fácilmente legible. Jenny, a mí me emociona mucho encontrar en tu obra esa búsqueda por la experimentación formal. Yo creo que es algo muy estimulante, muy emocionante que está pasando con la poesía colombiana. Y creo que tu último libro, del cual hablamos extensamente hoy, da cuenta de eso. Y nos alegra mucho haberte tenido aquí en Archivo de la Palabra. No, muchísimas gracias a ti por tu lectura atenta, por tanta delicadeza también al abordar todas estas cuestiones que trato digamos, abordar en mi poesía también. Muchas gracias de verdad por la invitación, muy agradecida. Gracias por escucharnos. Archivo de la Palabra es un podcast de la Biblioteca Nacional de Colombia. Directora, Adriana Martínez Villalba. Presentador, Juan Afanador. Producción y música original, Ova Media. Líder del equipo de comunicaciones, Juan José Cuellar. Estratega digital, Vanessa Velázquez. Gestión administrativa, Oreli Rad. Esta temporada de Archivo de la Palabra se grabó a finales de 2025 y contó con el apoyo de Corpo Élite. Hasta un nuevo episodio. Archivo de la Palabra.